justamente el tema de hoy es la opinión sobre las ventajas y desventajas de las bicicletas plegables. Y nos vamos a centrar en dos modelos de bicicletas plegables, esperando que te pueda ayudar a poder tener ideas claras si estás pensando adquirir este modelo de bicicletas plegables, ya que las bicicletas plegables pues terminan siendo una opción interesante para muchas personas. Y finalmente quizás tú eres aquella persona que está buscando adquirir o estás pensando comprar una bicicleta plegable, pero entonces sería bueno que conozcas estas ventajas y desventajas y tener ideas claras al momento de adquirir una bicicleta como estas. Entonces, quédate hasta el final para conocer la opinión que te vamos a ir presentando de estos dos modelos de bicicleta. Entonces nos vamos a centrar en este modelo de bicicleta plegable y luego vamos a hablar de este otro modelo para poder establecer una comparación de cuál es mejor en estos dos modelos de bicicletas. Y para ello vamos a hablar de manera general la ventaja que presenta las bicicletas plegables, cualquier sea el modelo, ¿sí? El modelo o el tamaño, porque ya seguramente tú has visto que hay bicicletas plegables de tamaños distintos, ¿no? Y si nos centramos en el tema del tamaño, podemos establecer, por ejemplo, que hay bicicletas plegables de aro 16, hay bicicletas plegables de aro 20, hay bicicletas plegables de aro 26 y me parece que también hay bicicletas plegables de aro 29. Pero las más frecuentes va a ser aro 16, aro 20 y aro 26. Entonces, cualquiera sea el tamaño, estas bicicletas, al ser plegables, reducen el espacio que ocupan al momento de querer adquirir una bicicleta, pues el espacio puede ser un problema y una limitación para poder comprar una bicicleta. Entonces, hay muchas personas que buscan tener una bicicleta pero no cuentan con el espacio. Es decir, necesitamos espacio para poder colocarla en un lugar determinado para guardarla después del uso. Entonces, las bicicletas plegables no demandan de un espacio muy grande. Necesitan un espacio pequeño para poder guardarlo. Otra ventaja que presentan las bicicletas plegables es el tema del transporte. Se puede transportar con facilidad en algún carro particular, se puede transportar con facilidad en los servicios públicos de transporte, en los metros. En muchas ciudades los metros te permiten subir con tu bicicleta plegable, abordar tu unidad sin ningún problema. Si estás en Lima, por ejemplo, puedes subir al Metropolitano con tu bicicleta plegable y eso te permitiría poder transportarte un cierto tramo con tu bicicleta y si sientes la necesidad de dejar de manejar, puedes abordar cualquier servicio de transporte público y poder movilizar, algo que no podrías hacer con una bicicleta tradicional. Entonces, por ejemplo, esas serían las dos grandes ventajas que presentan de manera general las bicicletas plegables, cualquiera sea el tamaño. Evidentemente, cuanto más pequeña el aro, mucho más fácil de transportar. No es lo mismo transportar una bicicleta de aro 20 que transportar una bicicleta de aro 26. Pero aún así, termina siendo bastante prácticas. Y vamos a conocer incluso bicicletas plegables poco convencionales, como por ejemplo la bicicleta estrida. La bicicleta estrida termina siendo una de las más compactas, aunque para el tema del manejo termina teniendo algunas limitaciones en cuanto al ángulo de manejo, a la altura del manejo, al tema del peso del ciclista. Entonces presenta algunas limitaciones, termina estando dirigido a un público específico, mientras que las bicicletas plegables de las que vamos a hablar terminan presentando mayores ventajas en cuanto al público que pueda usarlo. Es decir, es para niños, jóvenes, adultos. El peso que soportan estas bicicletas es como el peso que soporta cualquier bicicleta tradicional. Muy bien, entonces después de establecer estos dos criterios de ventajas sobre las bicicletas plegables, nos vamos a centrar sobre este modelo en específico. Y lo que vamos a hablar es de sus desventajas. Quizás has visto este modelo, es un modelo que está teniendo bastante demanda, tiene un diseño elegante, yo creo que ese es el punto más importante que termina haciéndolo atractivo para un público que está buscando adquirir una bicicleta plegable y eso lleva a tener que comprar por lo atractivo. Y lo atractivo de esto, me parece a mí, es el hecho de que los aros rompen con lo tradicional. Es decir, ya no usan los rayos, o los radios en algunos casos como lo llaman. Entonces termina siendo un aro que ya no presenta rayos. Y para muchas personas eso es una ventaja porque eso implicaría que no van a tener que preocuparse que se vaya a romper los rayos, que el aro se vaya a descentrar. Y entonces este diseño parece responder a esa preocupación o a esa necesidad de algunas personas. Ahora bien, si bien es cierto, responde a esa preocupación, a esa necesidad de algunas personas, el problema que hemos visto por experiencia
en nuestro taller es que estas bicicletas terminan teniendo una vida muy corta, sobre todo los aros. Justamente aquello que termina siendo algo atractivo para muchas personas. Es decir, los aros terminan siendo el problema. Los aros, la gran desventaja que tienen es que es un todo. Cuando comparamos, por ejemplo, los aros de estas bicicletas con los aros tradicionales está conformado por tres componentes: el aro, los rayos, o los radios como lo llaman también, y la masa. En cambio, estas bicicletas, el aro es un todo, ¿correcto? No presenta una separación entre la masa y los radios y el aro. Es un conjunto, es un todo. Y esto hace que pueda ser imposible, por ejemplo, de reemplazar, si se malogra el aro, reemplazar solo el aro, porque es un todo. Y el problema que presentan estos aros es que normalmente se malogra la parte donde se llama la masa, donde van los rodamientos. Y estas funcionan normalmente con rodamientos o con rodajes. Ya en algunos casos lo conocen como rodamientos o rodajes. O lo que viene a ser lo mismo que algunos conocen, masas selladas. Es como si trajeran masas selladas, ¿correcto? Entonces traen rodajes, estos de acá. Entonces, las cavidades donde calzan los rodajes en ambos extremos de este aro que trae la masa acoplada, terminan ampliándose porque se desgastan, y eso hace de que empiece a tener una oscilación. Los rodamientos empieza a tener una oscilación el aro en su conjunto, y luego lleva a un desgaste mayor que termina provocando rupturas del eje. Y además, en el caso de la masa posterior, el hilo de la masa donde se enrosca el piñón termina desgastándose. Y entonces, si le sometes a presiones exigentes y recorridos largos o a recorridos de ascenso, el hilo que trae la masa termina desgastándose por el piñón, porque estamos hablando de dos metales totalmente distintos. El piñón, que es un metal más resistente, y la parte de la masa, que es un conjunto con el aro, termina siendo un tipo de aluminio. En algunos casos se habla de magnesio, pero termina siendo un material mucho más débil. Entonces, el piñón, que es un metal más macizo, termina ejerciendo un desgaste bastante rápido del hilo que trae la masa, y finalmente termina inservible el aro en su conjunto. Es algo que no sucede, por ejemplo, con un aro tradicional que presenta los tres componentes de manera independiente, es decir, la masa, los rayos y el aro. Si se malogra tu masa, pues lo puedes reemplazar. En este caso no, se malogra la masa, tienes que reemplazarlo todo. Y el problema viene en que muchas personas que ven que su bicicleta presenta estos inconvenientes buscan reemplazar un aro nuevo del mismo modelo. Y por ahora no se encuentra como componentes que lo puedas adquirir en cualquier lugar. Ya que son modelos nuevos, entonces los componentes llegarán después de un tiempo, después de algunos años. Ya podrá ser viable reemplazar los aros en su conjunto. Entonces, como no encuentran aros del mismo modelo, porque todavía no son repuestos que llegan, tienen que optar por los aros tradicionales. Aquello por lo cual no han querido comprar una bicicleta. Es decir, lo que les había traído de esta bicicleta era que los aros no presentan radios, pero sin embargo ahora tienen que regresar a un aro tradicional, porque no es posible encontrar un aro de este mismo modelo como repuesto. Entonces, si vas a adquirir este modelo de bicicleta, tienes que tener en cuenta que no están diseñadas para poder ejercer un manejo exigente, no están diseñados para recorridos largos, para someterlo a ascensos bastante pronunciados, porque no soportan. Si lo sometes a ascensos pronunciados y a recorridos largos, eso va a llevar a que la bicicleta en muy poco tiempo, así esté bastante nueva, tiene un mes de uso, 2 meses de uso, prácticamente se te va a dañar los aros. Entonces, por la experiencia que tenemos, estas bicicletas son muy atractivas, pero tal parece que si lo usas interdiarios, si lo usas para recorridos cortos, para recorridos así de paseo, de disfrutar, no de velocidad, pues responden medianamente bien. Pero si ya sales de ese ritmo y le quieres someter a ritmos bastante exigentes, si estás pensando, por ejemplo, adquirir esta bicicleta para moverte a tu trabajo todos los días, te aseguro que no es el modelo adecuado. Si estás pensando adquirir este modelo para unirte a grupos de recorrido que realizan los fines de semana, recorrido largo de 3-4 horas, te aseguro que este no es el modelo que debes adquirir, porque no te va a responder. Entonces ten en cuenta esto, ya que presenta un diseño bastante elegante, pero la funcionalidad no es lo que te vaya a gustar, ¿no? Entonces, eso también va
en relación a un video anterior que hemos hecho sobre los errores que pueden cometer algunas personas cuando deciden comprar una bicicleta. Y muchas veces los errores pueden pasar por desconocimiento, que no necesariamente lo tienes que saber todo, pero siempre investiga antes de comprar y eso te va a llevar a elegir un modelo adecuado. Ahora bien, entonces vamos a pasar a este segundo modelo de bicicleta plegable, que en nuestra opinión termina siendo una mejor opción si estás buscando adquirir una bicicleta plegable por cuestión de espacio o por el tema de que lo puedes transportar con facilidad en las unidades de transporte público. Entonces, esta bicicleta que tiene los componentes, sobre todo los aros, como las bicicletas tradicionales, es decir, con rayos, que la masa es independiente, que el aro es independiente, y si es que pasa algo con la masa lo puedes reemplazar por otra, incluso de mejor calidad, y esa es la ventaja que presentan estas bicicletas. Entonces, conservando lo que hemos dicho al principio, que al ser una bicicleta plegable te presenta estas dos grandes ventajas de que te ahorra espacio y te permite transportarlo en un carro particular o en un servicio de transporte público. Entonces, este modelo, pues si nos consultaras, en caso estés pensando adquirir una bicicleta plegable, sería nuestra recomendación. Adquiere este tipo de bicicletas plegables porque te van a responder mejor ante la presión, te van a responder mejor ante el recorrido que vayas a realizar. Están diseñadas para poder ejercer un manejo diario, para ejercer un manejo de recorridos largos. Ahora, sin embargo, podría presentarte algunos problemas si es que estás pensando adquirir una bicicleta plegable para ejercer un recorrido exigente, urbano-rural, que realizan muchos grupos de WhatsApp en los cuales deseas unirte. Quizás este no es el modelo para poder estar pensando en comprar una bicicleta, pero sí es para movilizarte a tu trabajo, a tu centro de estudios, para salir de paseo, para recorrer algunos tramos urbanos. Esta bicicleta te responde bien, esta bicicleta te va a responder muy bien, y los accesorios, los componentes cuando quieras reemplazarlo, pues son estándar, son comerciales, lo vas a poder encontrar sin ningún problema. El sistema de plegado es bastante seguro, bastante rígido, casi como una bicicleta normal. Normalmente, si hay algún desperfecto en las bisagras, podría presentar algún problema de inestabilidad en el cuadro, es decir, dejar de ser rígido cuando se traba. Entonces, eso sí sería recomendable siempre revisar que al momento de ajustar el tema de la bisagra, percibamos que el cuadro quede totalmente rígido. En caso haya algún tipo de movilidad, pues llevarlo a algún servicio de taller para poder asegurarnos de que eso funcione correctamente, ya que si no, pues te puede presentar algún problema. Por lo demás, termina siendo bastante funcional. Puedes transportarlo, puedes guardarlo en un espacio bastante pequeño, así que eso es lo atractivo. Puedes reemplazar los componentes, puedes encontrar el tamaño de bicicleta adecuado para ti, es decir, de acuerdo a la estatura, pues te encuentras en aro 16, en aro 20 y en aro 26. Hay bicicletas plegables en este modelo de aros con doble suspensión, muchas de ellas, y terminan siendo bastante útiles, bastante funcionales. Entonces, entre el primer modelo y el segundo modelo de bicicleta, este segundo modelo es mejor para ti si estás pensando adquirir una bicicleta plegable. No te recomendamos el primer modelo, aunque termina siendo más elegante, más atractivo, pero no es funcional. Presenta problemas en un tiempo muy corto, sobre todo en los aros. Y entonces, como decíamos anteriormente, si se malogra la masa, cambias todo. ¿Correcto? Y es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar con muchos de los aros que traen estas bicicletas, ya que a nuestro taller han llegado varias bicicletas bastante nuevas, con muy poco tiempo de uso, un mes de uso, 2 meses de uso, que terminan estropeados, el hilo de donde se rosca el piñón, la cavidad donde se acoplan los rodajes, y entonces no hay forma de poder continuar manejando estas bicicletas y hay que reemplazarlo por aros nuevos. Entonces, muchas gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, que te haya ayudado. Y si es así, déjanos un comentario, regálanos un like, suscríbete y continúa viendo nuestros videos para poder encontrar más consejos sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones.